Es bueno normalmente estar en casa, poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Quiero decirles que en estos días que estuvimos en el Congreso, en el Retiro de Pastores y luego en la Bienal, fue de bendición y a nivel nacional hubo muchos cambios, hubo propuestas, se está trabajando en todo lo que es el desarrollo de las iglesias. Tenemos nuevo presidente a nivel nacional, tanto sea de pastores como a nivel de las congregaciones. Así que fue todo un trabajo bastante arduo, lindo, y vimos la mano de Dios. Así que quiero compartirles esto, porque en estos días que no estuvimos allí en este retiro y luego en la Bienal. Así que verdaderamente vimos la mano de Dios obrando sobre las iglesias a nivel del país y todas las cosas que eso desarrolla. Amén. Quiero en esta noche hablarte acerca de la fe en acción. Usted conoce claramente lo que dice Hebreos 11:1, ¿sí? Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, es creer sin haber visto. Es creer sin haber visto. Y el escritor de Hebreos, él dice en el versículo 2, en la versión NBI, gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Gracias a la fe, gracias a que creyeron, gracias a que tuvieron esta visión, fueron aprobados los antiguos. ¿A quién se está refiriendo? Si usted lee la carta de Hebreos y lee el capítulo 11, va a encontrarse con la galería de la fe. Y está hablando, por supuesto, de Abraham, de Moisés, de Elías, de los hombres de Dios. Aquellos que fueron grandes por su fe y su accionar, aquellos que tuvieron fe en la palabra que Dios les había dado y hicieron buenas obras, las cuales agradaron a Dios con toda su vida y se destacaron a través de los tiempos. De tal manera que al escribir a la nueva iglesia, nos encontramos que la palabra de Dios está deteniéndose con el testimonio de estos hombres, de estas mujeres que están declaradas allí porque vivieron de acuerdo a la voluntad de Dios. Al considerar la vida de estos siervos de Dios, al considerar la vida de aquellos que tuvieron la característica de creer sin haber visto, de poner sus vidas en actividad y no ser una vida pasiva, nos encontramos que estos hombres y mujeres tuvieron una fe que actuaba. Una fe la cual no los limitaba simplemente a decir yo creo, sino que su creencia los llevaba a actuar y andar, para contemplar la presencia de Dios, pero también para hacer la voluntad de Dios en su vida. Una fe semejante se requiere hoy a todos nosotros como cristianos. Una fe la cual no es solamente aquella que dice creo y quiero agradarte, sino que declara con su boca que cree y desea agradarle, pero también actúa en su vida. Amén. Así que quiero invitarte a que vayamos a Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 26. Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 26. Porque allí nos va a desafiar Santiago a que nosotros veamos cómo tiene que ser esta fe que tiene acción. Una fe en acción, una fe activa, una fe que vamos a ver que se puede aplicar en tres áreas
que son importantes que cada uno de nosotros desarrollemos. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Amén. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Nos vamos a encontrar que Dios quiere que nosotros comprendamos que cada uno de aquellos que hemos aceptado a Cristo como el Señor de nuestras vidas, tiene que tener una fe que se manifieste, no que permanezca escondida en la mente, no que permanezca escondida simplemente en una declaración, sino que tiene que ser una fe que se manifiesta en acción. Es lamentablemente, hoy nos encontramos muchas veces con personas que dicen yo creo, pero usted ve y no actúa de acuerdo a lo que está declarando. Muchas veces usted siente aquellas palabras de personas y de hijos e hijas de Dios que declaran yo creo en el Señor, pero sin embargo, cuando vienen situaciones en su vida, no actúan de acuerdo a lo que están declarando. La fe que Dios espera que cada uno de nosotros como hijos de Él tengamos es una fe viva, la cual está operando en nosotros y consta de un ingrediente vital que es, además de creer, actuar. Amén. La fe tiene que actuar, tiene que verse en ese mover, porque estoy declarando, como decíamos en el versículo 1 de Hebreos, que tienen la certeza de lo que se espera. Está convencido aun cuando no lo ve. Y Dios está esperando que nosotros podamos tener esta fe, pero la cual no tiene que ser simplemente una declaración con nuestra lengua, sino que tiene que ser una declaración que nos lleva a actuar en consecuencia. Por eso, una fe viva es inseparable de las buenas obras. Mire usted el versículo 26 allí. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe que sin obras está muerta. La realidad es que necesitamos entender esto, porque seguramente usted ya leyó la Biblia y muchas veces nos encontramos con los pasajes de Pablo, y si leemos el pasaje de Romanos 4 o Gálatas 3 y 4, parecería que Pablo está diciendo no son importantes las obras. Y uno dice, pero fe sí y obras no. Y Santiago dice, las obras sí. ¿Qué pasa con esta aparente contradicción?
lo que es necesario que entendamos que cuando Pablo le escribe la carta a los romanos, cuando le escribe la carta a los de Galacia, ellos están hablando acerca de las obras de la ley, acerca de la circuncisión, de guardar el sábado, de guardar las leyes alimenticias, de guardar lo que eran los rituales del pueblo judío. Y había judíos que se habían convertido, habían aceptado a Jesús como el Mesías, le habían entregado su vida, y ahora el pueblo judío estaba tratando de que ellos también cumplieran con las leyes que estaban puestas en el Antiguo Testamento. Entonces Pablo les habla acerca de esto, pero no se contradice con que la obra no tiene que ser. Porque verdaderamente, cuando vemos esto, vemos que sí aprueba Pablo en el contexto de todas sus cartas escritas a las iglesias, el considerar las obras de la vida del creyente, como el amor al prójimo, como ayudar al necesitado, mantener la unidad, proclamar el evangelio, hacer obras de justicia, dice. Dichas obras evidenciaban la realidad de una creencia, de una fe en Cristo que transforma la vida de la persona. Así que cuando miramos la palabra de Dios nos damos cuenta que la fe va unida a la obra. La fe en Cristo Jesús nos hace hombres y mujeres que tienen que vivir la palabra de Dios. Amén. Por eso Santiago, al escribir aquí, pone este efecto y habla a las personas de que la fe sin realizar acciones va en contra de todo lo que está diciendo, sino que es ser obediente a Dios. Un cristiano auténtico hará buenas obras como consecuencia de su salvación, porque ha permitido que Cristo sea el que gobierne y rija su vida. Amén. En segundo lugar, la fe viva en acción es una fe que justifica. Dice allí el versículo 20 al 25, donde usted tiene abierta su Biblia: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Cuando usted mira los escritos de Pablo y él habla del término justificado, está hablando de la justificación hecha por Cristo Jesús, a través de la cual cada uno de nosotros somos absueltos de nuestros pecados, somos perdonados, y esto significa que estamos en una nueva vida, en una vida de gracia justificada por Cristo Jesús. Pero Santiago, cuando usa esta palabra justificado aquí, está usando la palabra del griego en forma original, y es la declaración de una persona declarada justa. Se refiere a las acciones de la persona y no a lo que está en su corazón. Por ejemplo, cuando un juez dictamina un juicio y absuelve al inocente y condena al culpable y no acepta soborno, y es un hombre justo,
es un juez justo, está haciendo las cosas como corresponde. Sin embargo, aunque es justo, no tiene a Cristo en su corazón. ¿Me entiende? Esta es la acción justa del cual Santiago está hablando. Le está diciendo, ustedes tienen que tener este tipo de accionar. Pero el cristiano tiene un doble accionar. En primer lugar, porque tiene que ser un hombre o una mujer justa, pero en primer lugar sucede que al haber entregado nuestra vida a Cristo Jesús, tengo que vivir siendo justo por lo que Él hizo por mí. He sido justificado, Él perdonó mis pecados y ahora yo vivo bajo la gracia, obedeciendo la ley de Dios. Amén. Así que tenemos una doble responsabilidad. No es solamente ser alguien justo, honesto, diríamos, en los días de hoy, en los cuales cumple con lo que tiene que hacer, sino que también como hijos de Dios tenemos el desafío de vivir una vida justa, ordenada, pero también en obediencia a la palabra de Dios. Por eso coloca Santiago allí los ejemplos de Abraham y de Rahab. El primero, que es Abraham, llevó una vida piadosa. Usted ve allí la palabra de Dios y se encuentra que él fue obediente cuando Dios le habló, hizo lo que era correcto, hizo cosas buenas, pero también nos muestra que él le creyó a Dios. En otras palabras, tuvo fe, actuó y tuvo fe. Amén. Las dos cosas iban en acción. Rahab era una ramera, sí, pero había oído lo que Dios estaba haciendo desde que Él había sacado de Egipto a su pueblo y cómo Dios le estaba entregando la tierra que Él les había prometido. Había oído las grandes cosas de Dios, las proezas que Dios hacía a favor de su pueblo. Y esto produjo fe en su corazón, de tal manera que estuvo dispuesta a salvar a los 2 espías que había enviado Josué. Tanto Abraham como Rahab creían en Dios, pero uno y el otro obraron justamente delante de Él y por ello fueron justificados. Muchas personas en el mundo declaran creer en Jesús, pero la realidad es que el creer en Jesucristo tiene que hacer en nosotros no solamente la conciencia de que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, de que somos hijos de Dios, sino que nos tiene que llevar a entender que esta justificación y esta gracia de Dios nos lleva a vivir en obediencia a Él y a andar de acuerdo a lo que Él nos ha enseñado. Es necesario que confrontemos nuestras vidas y el mundo con esta realidad. La vida cristiana es creer y hacer. ¿Qué es la vida cristiana? Decíselo al que tienes al lado. Es creer y hacer, aunque no te guste. Si es puro bla bla, no sirve. Desgraciadamente encontramos a lo largo de la vida muchos que tienen una buena labia, pero que después se terminó allí. Y Dios está esperando que nosotros como hijos seamos hijos de fe, que creemos lo que Él dice, pero lo hacemos también. La vida cristiana implica para cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, que entendamos que el Hijo de Dios vino a este mundo y dio su vida por nosotros para darnos salvación y darnos vida eterna, pero también Él espera que vos y yo vivamos lo que Él nos dice. Es importante que entendamos
que no hay justificación sin fe y no hay fe sin demostración de buenas obras. Porque las dos cosas van unidas. Amén. Con la fe somos salvos y con las obras confirmamos la demostración de la salvación. Les leo lo que dice Romanos 2:10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Para qué quiere Dios que hagas buenas obras o que sepas hacer buenas obras? Para que las pongas en práctica. No es simplemente decir, yo creo y ya está. Tengo que accionar, tengo que hacer, tengo que vivir en obediencia a lo que Dios me dice. Por último, una fe viva, una fe en acción, es una fe que se demuestra. Fíjese usted el versículo 14 allí, 17 y el 20 voy a leer. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Versículo 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Santiago nuevamente se refiere a una fe que no consiste en la mera aceptación intelectual, teórica de la verdad de Dios. Nos lleva a ver que la fe simplemente en teoría no sirve. La fe tiene que ser una fe en acción que se muestra en los hechos. La verdadera fe ha de demostrarse en acciones. Si en la verdad una persona, si vos y yo creemos en Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, tenemos que manifestarlo en la obediencia a su palabra. Esta obediencia no es otra cosa sino que llevar a la práctica lo que el Señor nos ha enseñado. Es realizar buenas obras, las cuales, dice la palabra, agradan a Dios. Así que la fe y las obras van juntas. Tiene que verse desde esta óptica correcta, porque si le damos más énfasis a una que a la otra, tenemos problemas. ¿Cuáles problemas? Si le damos énfasis a las obras, el resultado sería una conducta como la de los fariseos. Ellos creían que por lo que ellos hacían ya tenían la salvación. Y ahí tenemos el gran problema de la humanidad. Era tan bueno. Le faltaba el Señor, pero era buenísimo. Pero se murió sin Cristo y se murió sin salvación. Era tan bueno, sí. Era como este juez justo que condenaba al culpable, liberaba al inocente, no se prendía al soborno, pero sin embargo no había en su corazón la justicia de Dios. No es por lo que vos hagas. Tus obras son valiosas porque son parte de tu expresión al amor que vos le tenés a Dios. Amén. Hago las cosas que hago porque amo a mi Padre Celestial y deseo agradarle a Él. Amén. Pero esto no me justifica. La fe es la que me justifica porque he creído y aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Así que la vida cristiana genuina demanda personas que viven lo que creen. Viven lo que creen. Que con sus acciones demuestran
en quién han creído y que le muestra entonces al mundo más que un discurso, sino una calidad de vida. Y esto es tan importante. Hoy como argentinos estamos tan cansados de que nos mientan, de que nos den un verso, que traten de decirnos cosas. Pero querido, vos que sos cristiano, trata de no ser el cristiano que da el verso nomás. Tenés que ser un cristiano que viva la palabra de Dios. Que tu vida tenga calidad de vida. Que tu vida refleje al Señor que está en tu corazón. Que nuestra vida, la vida de cada uno de nosotros, pueda mostrar la luz de Cristo, porque somos hombres y mujeres que obedecen su palabra, viven la palabra de Dios porque la creen. Así que la fe va unida de nuestro obrar. La fe tiene que ser actuada, tiene que brindarse. Fíjese el versículo 15 y 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Sí, querido, yo oro por vos, que Dios te bendiga, Él te va a suplir, que Dios te va a dar todas las cosas. Pero Él te estaba diciendo que no tenía nada que comer ese día. Y vos lo oraste, lo bendecís, chiche. Pero la panza, ¿quién se la llenó? ¿Quién le dio un abrigo si necesitaba? No es simplemente el decir, es el decir y hacer. Y eso es lo que Dios una vez más nos lleva en este tiempo cuando nos preguntamos sobre nuestra fe. ¿Cómo estoy viviendo la vida cristiana? Porque la fe debe de ir acompañada no solamente de palabras, sino de acción. Así que resumiendo lo que te he hablado, una fe en acción, en primer lugar, es inseparable de buenas obras. Una fe en acción justifica, porque voy viviendo de acuerdo a la justicia de Dios en Cristo Jesús y actúa. Y en tercer lugar, es una fe que se demuestra. Así que en esta noche yo quiero preguntarte y dejarte esta inquietud para que vos te la preguntes. ¿Cómo estás viviendo tu vida de fe? ¿Es simplemente un hablar? ¿Estamos teniendo una fe en Dios que está concordando con lo que creemos y hacemos? ¿Cómo estamos respondiendo ante la necesidad de nuestro prójimo? Son 3 preguntas que tenés que hacerte para poder evaluar y decir, tengo que ajustar en esto mi vida. Estoy aquí parado, declarando, creyendo, pero todavía no estoy haciendo. O estoy haciendo, pero cuando enfrento la necesidad de otro, no tengo en cuenta esto. Porque el llamado de Dios consiste en tener una fe en acción, que se demuestre en la obediencia a Él, en el conocimiento de su palabra y en el amor al prójimo. Amén. Una fe obediente a Dios, una fe que conoce la palabra, pero es una fe que tiene amor por cada uno de los que están a nuestro alrededor. Amén. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y en esta noche puedas pensar, ¿cómo está mi fe? ¿Estoy teniendo una fe
que acciona, una fe que se mueve. Dios quiere obrar en ti. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos rogarte ahora que tú estés hablando y dando convicción a nuestros corazones, para que seamos hijos e hijas capaces de vivir la fe en Cristo Jesús, en un accionar obedeciendo tu palabra, conociendo lo que tú dices y amando a nuestro prójimo. Y a ti, Señor, daremos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta semana tendremos varias actividades. Anoche anuncié algo y quiero que me presten atención.